miércoles 10 de julio, estamos a solamente 18 días de las elecciones en Venezuela, las elecciones más importantes y trascendentes de la historia venezolana, las elecciones que muchos creen podrían, tal vez, traer un cambio después de tanto tiempo. Claro, eso requiere cierta justicia en el proceso electoral que no está claro si va a ocurrir. La situación en este momento es la siguiente. Del lado del oficialismo hay un Nicolás Maduro que trata de mostrarse popular, que trata de mostrarse con la gente, que parece confiado, que parece contento, al punto de que, fíjate, recorre los barrios de Caracas en recorridas siempre muy controladas, muy custodiadas respecto de quién se acerca y quién no, y baila. Ahora nos vamos a preguntar por qué baila, pero primero, míralo. ¡Esta es mi parroquia! ¡Esta es mi gente! ¡Aquí crecí yo! No vengo de Harvard, no vengo de los apellidos, vengo de los barrios del Valle, de Coche, de Caracas. Yo vengo del pueblo, soy un hombre del pueblo. Soy Nicolás Maduro Moros, presidente de los barrios. Y el 28 de julio vamos a ganar por paliza en el Valle, en Coche, en Caracas. Bueno, está confiado, dice que va a ganar por paliza, habla de que es el presidente de los barrios, del pueblo, dice que él no viene de Harvard ni de los apellidos. Habría que preguntarse por qué entonces su hijo se pasea por el mundo y viste Louis Vuitton en videos que son difundidos por el propio régimen, pero esa es una pregunta que habrá que responder en otro momento. El punto es que está muy confiado, dice vamos a ganar por paliza, entonces por eso es tan interesante ver qué están marcando las encuestas. Y hay una encuesta recién salida de ORC Consultores que parece que indicar o anticipar una paliza, pero que no sería en el sentido que anticipa Nicolás Maduro. Fíjate lo que dice esta encuesta, es un estudio que se hizo, una muestra representativa de vía telefónica. Varias puntas interesantes vamos a ver de esta encuesta. Primero, la pregunta es, antes de quién vas a votar, es ¿cómo te identificás? ¿Te identificás como opositor o te identificás como oficialista? Vos fijate que solo 14% de los consultados se identifican dentro del espectro social, oficialista. Solo 14%. 13% dice soy chavista y respaldo a Maduro, es decir, prácticamente todos dentro de este grupo. Y después tenés 0,5 que dicen soy chavista, pero no respaldo a Maduro. Y después otros que dicen no estoy con ninguno, pero votaría por un candidato chavista. Bueno, obviamente, 14% que se identifican formalmente como chavista. Tenés 32% que dicen no estoy con nadie. No estoy con nadie. No, evidentemente no me gusta el gobierno, pero tampoco estoy muy convencido de lo que propone la oposición. Ahora, el 53,4% se define directamente como opositor. Acá tenés 28% que dice soy opositor y respaldo a la unidad, es decir, respaldo firmemente a lo que representa hoy el liderazgo de María Corina Machado. Otros que hay un 11% que dice soy opositor pero no respaldo a la unidad, es decir, me identifico como opositor pero tengo algunas diferencias con el liderazgo que se viene manteniendo desde la plataforma unitaria. Y después el mensaje del 12% que dice la verdad no estoy con ninguno, pero votaría a cualquier candidato que sea antichavista, que esté en contra del gobierno. Por eso es una suma que es bastante clara en contra del gobierno del 53%. Pasamos a la placa siguiente, que va
ya a lo que es la intención de voto. Y es lo que hace que sea tan llamativo, la tranquilidad de Maduro. Si estuviéramos ante una elección democrática, sería impensable que con una encuesta así Maduro pudiera estar bailando por los barrios y diciendo que va a dar una paliza. Porque vos fíjate lo que pasaba en abril, cuando comenzaba esta encuesta. Recordemos, en marzo se cierra el proceso de oficialización de las candidaturas, de inscripción de las candidaturas. No la dejan a María Corina Machado, no la dejan a Corina Lloris, que era su plan B, y sí dejan a Edmundo González Urrutia. Hasta ese momento, un ex diplomático ignoto para la mayor parte de la población. Y en ese momento, vos fíjate que tenías un 21,27% que se inclinaba por alguna candidatura alternativa. En realidad, bueno, un 21% que estaba medio indeterminado, un 18% que estaba con Maduro, 19% que decía que estaba con Edmundo González Urrutia, pero todo muy parejo porque la verdad es que nadie conocía a Edmundo González Urrutia. Un mes después, en mayo, bastó que María Corina Machado empezara a recorrer las calles con Edmundo González Urrutia o empezara a recorrer Venezuela con la foto y el nombre y la boleta de Edmundo González Urrutia para que pasara esto, para que llegara rápidamente a, en ese momento, 51% de intención de voto contra un 13,15% de Maduro. Y eso, lejos de haber disminuido, se acentuó. Y el último número que da esta encuesta, que es el número de ahora, marca 58% de intención de voto para Edmundo González Urrutia y apenas 16,7% de intención de voto para Nicolás Maduro. No es solo que las encuestas están marcando que la gran mayoría se inclina por Edmundo González frente a Maduro, sino que además están marcando que la gente tiene expectativas altas con esta elección. Pasemos a la placa siguiente. Vos fíjate esto, disposición a ir a votar. Esto es clave. Vos para hacer un fraude necesitas desmovilizar a la población. Que el votante que no quiere la continuidad del régimen esté tan desmotivado, crea tan poco en la posibilidad de un cambio que se quede en su casa. Y entonces vos solamente llevás a votar a la maquinaria que controlas vos, que es siempre un número limitado. No se puede tener una maquinaria que controle al 100% de la población. Entonces llevás a la maquinaria, modificás un poco los números y así, con cierta facilidad, podés hacer un fraude. Ahora, si vos tenés que el 40% o el 39% dice que sí o sí va a votar, que está totalmente convencida, pero si sumás de entre 7, 8 y 9, acá la pregunta es disposición a votar. Y te preguntan, considerando que 1 sería no votar y 10 sería voy sí o sí, ¿en dónde te ubicas? Bueno, podríamos decir y convenir, de 7 para arriba hay gente que está bastante inclinada a ir a votar. Bueno, vos tenés el 70% de la población de 7 para arriba y el 40% absolutamente decidida. Eso es mucho para lo que es la historia reciente venezolana. Es decir, la gente está movilizada y la gente está diciendo, voy a votar, o en todo caso, si fuera a votar, votaría por un candidato opositor, por Edmundo González Urrutia, y estoy bastante decidido a ir a votar. Otro problema entonces para Maduro. Y quiero ir a la última placa de esta encuesta de RC Consultores, que habla de qué sentimiento tiene hoy el venezolano ante esta elección. Y es interesante que si nos vamos, por ejemplo, a abril, el sentimiento ya que dominaba era la esperanza. Es raro en una Venezuela que está aplastada después de más de 20 años de represión, de destrucción del aparato económico, de hiperinflación incalculable, la más alta de la historia de América Latina, de un éxodo de 8 millones de personas. Si algo no había en Venezuela era la esperanza, y hoy tenés al 58% que dice que sí tiene esperanza, es decir, que cree que lo que va a pasar en 18 días puede cambiar la historia del país, frente a un 33% que está desesperanzado. Y esto está creciendo. Porque fíjate que de ese 58% nos vamos ahora ya a 69% de la población que dice estoy esperanzada. Es decir, creo que puede haber un cambio, quiero que haya un cambio y voy a ir a votar para que ese cambio se produzca. Y entonces la pregunta es, ¿por qué baila Maduro? ¿Por qué se muestra tan tranquilo? ¿Habrá en curso un plan quizás para impedir que se presente Edmundo González Urrutia? Esa es la inquietud que se abre, sobre todo cuando uno ve lo tranquilo que está Maduro, uno ve lo que muestran estos números y uno ve la movida que empieza a ver desde el Ministerio Público Fiscal, que involucra a grupos, supuestamente uno creería, aliados al chavismo que están en Colombia. Por eso quiero sumar a nuestra compañera Estefanía Meira Seirantes para que nos cuente justamente
¿Qué es lo que se está planteando desde Venezuela? ¿Qué es lo que se está denunciando desde Venezuela respecto de la oposición por parte del fiscal general? Estefi, contanos. Bueno, Darío, para entender un poco, las cosas están muy tensas en Venezuela, como tú bien lo explicabas ahora en esta información, previo a las elecciones del próximo 29. Lo que pasa es que un grupo de paramilitares que se llama Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, que es un grupo paramilitar que hace presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, esto es el oriente de nuestro país, frontera con Venezuela, al norte de Colombia, también es aledaño a La Guajira. Ellos hacen presencia en estos dos lugares. Entonces, ¿qué pasa con este grupo paramilitar? Que hace una denuncia y dice, bueno, la oposición venezolana nos contactó para que previo a las elecciones desestabilizáramos al gobierno de Nicolás Maduro, por demás realizáramos atentados en su contra y desestabilizáramos aún más el ambiente político en Venezuela. Los paramilitares denuncian esto y esto deriva en una reunión que van a tener telemáticamente, como lo llama el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, con la fiscal general de la Nación de Colombia recién nombrada, Luz Adriana Camargo. Todo esto para ver qué está sucediendo en Venezuela, cuál fue la denuncia que hizo este grupo paramilitar, y este grupo paramilitar que argumentó que ellos no se meten en asuntos de otros países, que esto es un asunto ajeno a ellos y por eso estaban realizando esta denuncia. ¿Cuál es el meollo del asunto? No ha habido reuniones entre fiscales en lo que va. Por lo menos la presidencia de Iván Duque no hubo reuniones. Durante el periodo de Nicolás Maduro no han existido esas reuniones para discutir temas, por ejemplo, como la banda narcodelictiva El Tren de Aragua, que hace presencia en ambos países y cada vez es más grande en Colombia. No han tenido reuniones para discutir cómo se organiza aún más, y perdón la redundancia, el crimen organizado en ambos países. No han existido reuniones para tratar otros temas. Entonces de aquí surgen muchos interrogantes. ¿Por qué esto sí deriva en una reunión entre ambos fiscales, una especie de cumbre entre fiscales? ¿Qué está pasando? ¿Será que va a existir otra agenda paralela a esta denuncia que realizan los paramilitares? Es decir, existen muchas dudas alrededor de esto, pero lo cierto es que los paramilitares realizan esta denuncia que deriva en esta reunión que se va a dar virtualmente en la tarde. Bueno, la verdad es que es todo muy sospechoso y todo muy llamativo, porque estamos hablando de un grupo paramilitar que es un grupo criminal, que supuestamente es contactado para realizar operaciones no precisadas en Venezuela el día de las elecciones, y que decide contarlo públicamente, y que dice, no, porque nosotros no nos metemos en asuntos de otros países. Llama la atención el nivel de diplomacia de este grupo paramilitar. La verdad parece un grupo que dice, no, nosotros hacemos terrorismo solamente del lado colombiano, jamás podríamos hacerlo del lado venezolano. Es muy raro pensar que realmente si fue contactado este grupo... Es raro. ¿No? Además, yo te voy a dar otro dato antes de que escuchemos las palabras del fiscal general de Venezuela. El equipo periodístico de DNews Colombia ha buscado en repetidas ocasiones a la Fiscalía General de la Nación para consultarle acerca de esta reunión y no ha recibido respuesta. Es decir, es público o no público, pero la manera de enterarnos de esta reunión fue por las palabras precisamente de Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela. Te propongo que lo escuchemos y volvamos y analizamos. Sostendré una reunión, obviamente de carácter telemática, con la ciudadana fiscal general de Colombia para avanzar en esta acción contra lo que implica generar por la vía del terrorismo, por la vía de las armas, violencia y un baño de sangre en nuestro país. No lo vamos a permitir, y eso obviamente habla de manera positiva tanto del Ministerio Público de Venezuela como de la Fiscalía General de Colombia, porque estamos hablando de un hecho grave que no merece ser banalizado, que merece ser condenado, porque Venezuela logró, a base de justicia, a base de acciones de Estado multiformes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, Judicial, del Poder Ciudadano, del Poder Electoral, tener un clima de paz y convivencia que no podemos permitir que se perturbe. Bueno,
la denuncia entonces del fiscal general de Venezuela, que recordemos es oficialmente el gran verdugo del régimen de Nicolás Maduro. Es el hombre que se encarga de ir buscando opositor por opositor para mandarlo a alguna celda o a algún calabozo o a alguno de los centros de tortura que tiene el SEBIN. Es un papel muy importante el que tiene Tarek William Saab. Y aquí me parece que lo que hay que tener en cuenta, Steffi, es que la estrategia podría ser la misma que ha empleado en el pasado el chavismo y la que emplean todos los dictadores a lo largo del mundo que realizan elecciones para tratar de hacer una fachada democrática, que es imputarle a un opositor estar tramando un plan de desestabilización democrática y con el argumento de que fue descubierto este plan porque alguien habló, en este caso un grupo paramilitar de muy poca credibilidad, con ese argumento correrlo de la contienda electoral o quizás sencillamente suspender las elecciones. No se puede descartar. Ahora, aquí va a tener que dar una respuesta clara el gobierno de Gustavo Petro y la Fiscalía colombiana, porque si no va a quedar como cómplice de lo que puede ser aquí un intento claro de borrar a la oposición en Venezuela. Claro, 100%. Y hay otra de las aristas, lo que tú dices es totalmente. Y hay otra de las preocupaciones que existe aquí también en la opinión pública y es otra de las cosas que están sobre la mesa y es el conocimiento quizás que pueda transmitir el fiscal general de Venezuela a la nueva fiscal colombiana en caso de persecución de opositores. Recordemos que en este momento las cosas están delicadas aquí en Colombia, sobre todo con la prensa, con los opositores, entonces también existe esa duda. Bueno, el tema de los paramilitares, ¿será el único tema que se va a tratar en esta reunión? ¿Será que se pasará información? ¿Se tratarán otros temas de importancia? ¿O el know-how de la materia, no? Eso es lo que también preocupa hasta ahora. Bueno, claramente muy preocupante y hay que seguir de cerca esto que está pasando un poquitito volando bajito dentro de lo que es el panorama informativo en América Latina, pero que puede ser quizás la punta de un ovillo que nos termine desencadenando quizás en una gran crisis en Venezuela si es que esto es utilizado para correrlo de la carrera de Edmundo González Urrutia. Impecable, Steffi, y estamos atentos. Cualquier novedad con este caso, volvemos con vos. Claro que sí, Darío, muy pilas con esta reunión. Les traeré información en breve. Gracias. Está claro el escenario en Venezuela, está claro que después de mucho tiempo hay una esperanza en que pueda haber un cambio y que las elecciones del próximo 28 de julio puedan ser la herramienta para ese cambio. Es la primera vez en mucho tiempo donde hay elecciones, donde hay un candidato que es opositor y que todos creen que efectivamente representa los intereses de la oposición. Es Edmundo González Urrutia, que terminó entrando casi de casualidad, después de muchos intentos del régimen por impedir que hubiera una candidatura opositora y por impedir, por supuesto, que María Corina Machado, que era la candidata natural de la oposición, fuera permitida de que participara en esta contienda. Claro, eso es lo que desata esta esperanza. Eso es lo que se ve en las calles, en cada movilización de María Corina Machado, y es lo que se ve en la encuesta que te mostrábamos antes. Claro, al mismo tiempo hay dudas, porque una dictadura como la de Nicolás Maduro, que ha violado los derechos humanos, que ha sido acusada por el alto comisionado de las Naciones Unidas de cometer decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales, va a entregar el poder así sin más, sin oponer ningún tipo de resistencia violenta. Eso es lo que genera también muchas inquietudes y al mismo tiempo un Maduro que se muestra tranquilo, bailando. Bueno, atención entonces con esta información, porque puede ser la excusa para quizás terminar de correr a la oposición de las elecciones o quizás también incluso llegar a suspender la elección para permitirle a Nicolás Maduro continuar en el poder. Lo dijo el fin de semana Maduro: no voy a entregar el bastón de mando. Esperemos que la presión social sea tan grande que no se anime a ir en ese camino.